tuya la pantalla, te estamos grabando. Bueno, listo. Comenzamos Podés hacer entonces. F5, podés hacer lo que quieras para maximizar la pantalla. Hago F5, pero no me... No, porque tenés que tocarla la pantalla. Tenés que tocarla la pantalla dentro. Ahí está. Bueno, buenos días. Y vamos a incursionar en lo que son los ciclos en la naturaleza y, por supuesto, centrándonos en algo que nos compete, que nos interesa mucho, que son los ciclos de las rocas. Quiero decirles que el ciclo de rocas sintetiza numerosos procesos. Ahí se escucha una voz de fondo. No sé. Perdón, ponemos en silencio. Que nosotros somos parte responsable en algunos aspectos. Hemos visto la geodinámica, la interna y la externa, y es parte de esos ciclos, porque se los percibe en otra escala, en otra dimensión. Hay un geofísico de una empresa que logra descifrar las variaciones de subidas y descensos del nivel del mar, y con eso puede estudiar los depósitos, los sedimentos que se acumulan en el fondo del mar, y hace todo un análisis de esa ciclicidad. Que he elegido la imagen de Europa, que es una imagen que contrasta enormemente dos continentes, el europeo hacia el norte y África desértica hacia el sur. No sé si ustedes saben que la península arábiga, que se encuentra acá en el ángulo inferior derecho, no tiene ríos. Es uno de los pocos lugares de la Tierra en donde no circulan ríos. Hasta África, que es desértica, por lo menos en un segmento tiene el Nilo, desagua en el Mediterráneo. Ese contraste se debe a los ciclos y a las variaciones y a las dimensiones de la movilidad terrestre en la configuración de esa geodinámica tan particular. Hay una pregunta. ¿Qué sabe un sapo desde su pozo de algo mucho más voluminoso en agua que es el océano? Es una pregunta de la tradición japonesa. Es decir, ¿qué sabe el sapo? ¿Qué sabemos nosotros de nuestro rinconcito, de nuestra habitación, desde nuestro encierro, del resto del mundo? Sería eso. Algunos son muy agrandados y piensan que saben mucho, y otros, bueno, se quedan, o el sapo cree que conoce mucho y cuando llega al océano se encuentra con semejante inmensidad del agua, y el tamaño del sapo es irrelevante en su charca nada más, ¿no es cierto? Hay muchas personas que tenemos esa mentalidad del sapo. Entramos a los ciclos. El ciclo del oxígeno, parte de la naturaleza. Es muy curioso, quiero decirles, que hay cambios con las ideas estas. Se decía que el oxígeno empieza a aparecer en la atmósfera terrestre antigua como consecuencia de los procesos fotosintéticos de algas. La fotosíntesis, ese mecanismo tan complejo, muy similar, diría yo, a lo que es el ciclo de la roca, es el que ha aportado, ha generado y sigue aportando el oxígeno en la superficie terrestre. Se decía que el oxígeno es constante en la Tierra, pero ahora habría que plantearle un signo de interrogación muy importante, porque el oxígeno es el que genera el ozono. El ozono se forma por la destrucción de moléculas y átomos de oxígeno. Y el ozono llega hasta la atmósfera alta y se sale de la atmósfera alta. En ese mecanismo de viaje del ozono hacia afuera, vamos perdiendo oxígeno. El oxígeno se recupera a través de la fotosíntesis y de algunos procesos de respiración, tanto de las plantas o de las emanaciones que pueda proporcionar el océano. Otro ciclo importante es el ciclo del carbón. El carbón es otro elemento particular porque se pensaba que el carbón venía de la destrucción de antiguas masas de bosques en el pasado. Sin embargo, en algunos meteoritos en el que nunca se
estuvieron asociados a masas de bosque, vienen cargados con carbones. O un tipo de carbón de la corteza, que es el grafito, y que cumple una función muy particular, porque el grafito que se encuentra, que sería un carbón de naturaleza metamórfica, podrías decirle, ese carbón contribuye a, como un lubricante en los movimientos de las placas o en el deslizamiento de las masas rocosas que ocurren como consecuencia de la tectónica de placas. Entonces estamos hablando de dos carbones, un carbono de origen orgánico y un carbón de origen propio de la Tierra. Y hay un carbón que viene desde el espacio, montado en los meteoritos, y un carbón que dicen, bueno, si hay carbón es que tiene un origen orgánico. Ese era el razonamiento. La pregunta, el interrogante, sigue permaneciendo. A propósito, para no olvidarme, sí, señores. Nosotros estamos abundando el aporte de carbón. El carbón se ha usado en el siglo pasado y todavía se usa, China lo usa, para producir energía. Y una de las formas que el mercado, diría, habilita ciertas industrias es cuando dicen, bueno, si usted va a producir gases con materiales que contienen carbón o dióxido de carbono, tienen que restarle a la atmósfera esa cantidad de carbón. Y ahí vienen los bonos de carbón, que significa una de las formas, plantación de bosques, destinar espacios por parte de las empresas o de la industria a cultivar árboles que vayan a restar el dióxido de carbono de la atmósfera o inyectar dióxido de carbono en yacimientos dentro de la Tierra. Esos son los bonos de carbono. Se usa en la actualidad, no se sabe si es algo efectivo, pero es el uso que tiene para restar la cantidad de carbón, así, dióxido de carbono de la atmósfera. Otro ciclo, el nuestro, el de la izquierda, niños, adolescentes, adultos mayores, como suele decirse, y no viejos, y bueno, uno solito y el final. Ese es parte del ciclo de la vida, no solo porque esto sería un ciclo de nuestra estructura biológica. En nuestra estructura del pensamiento también hay algo que los psicólogos llaman la circularidad. Y la circularidad es la repetición de nuestros mecanismos de conducta en muchos aspectos. Y eso es lo que nos hace, diría, no salir de los esquemas que nosotros tenemos. Puede ser útil en algunos momentos, en otros momentos no son tan útiles, y por eso repetimos ciertas cosas, a veces las equivocaciones. Algo famoso, el agua. El agua es algo extraordinario, el agua es algo mágico y está representado también en un ciclo y que se une al ciclo de las rocas. Hace poco he leído una noticia donde dicen, sí, el núcleo de la Tierra tiene 5 océanos. Es muy graciosa la presentación de las noticias. Lo que quiere decir es tal el volumen de agua que tiene en el interior de la Tierra que es casi una esponja. El agua, vamos a aprender después en el futuro, especialmente el ciclo del agua. Lo único que yo les quiero advertir es que se supone que el volumen del agua es constante en la superficie terrestre, que hay como que se mantiene, y cosa que no es cierta. Lo que le falta a este ciclo sería un meteorito en algún rincón viniendo desde el espacio que entra y transporta y trae agua, porque eso es una de las creencias del origen del agua. Pero cuando pensamos que hay más de 5 océanos metidos en el manto y posiblemente en el núcleo exterior, también queda la duda de decir si todo el gran volumen del agua no viene desde el magmatismo mismo. Entonces está presentado acá el tipo de ciclicidad que tiene el agua, lluvia en las montañas,
transporta a los ríos, llega al océano, la evaporación con la energía del sol y vuelve de todo. Una parte del agua puede quedar, infiltrarse en la superficie, debajo de la superficie, otra agua queda entrampada y así, pero queda entrampada en los glaciares también, pero aún así el agua esa vuelve a la atmósfera y entra a compartir el ciclo. Habría que preguntar cuántas veces nos hemos tomado el agua que bebemos, ¿no es cierto? Hemos visto parte de la geodinámica y la hemos dividido en la interna y la externa y los procesos que participan. Es importante esto para poder entender el ciclo también de las rocas. Los cambios del interior de la Tierra, las fuentes de energía que proporcionan calor interno terrestre, ese calor sumado a los desplazamientos, a la movilidad que tiene la Tierra, tienden a marcar relieves positivos elevados o a disminuir la relación con el relieve. Es lo que tenemos. Miren, un volcán activo, creo que esto es en Islandia, el volcán que está en el ángulo superior izquierdo, y este es un volcancito del norte de Nueva Zelanda, el Wahakiri, que tiene una historia extraña. En diciembre de este año bajaron de un barco de estos cruceros, hizo que se bajaran como en una excursión un grupo de personas importantes, numerosos, y el volcán estaba activo. Y diría, en una exhalación volcánica, mató un montón de las personas estas que estaban en la excursión. Los procesos geológicos hay que ser muy cuidadosos, no solo con los volcánicos, sino también con los sísmicos o los de otro tipo, como son los deslizamientos. Tengo experiencias propias con la historia de los deslizamientos. Alguna vez cuando podamos se la cuento. El relieve del fondo océano, yo les había contado que estos alfeñiques eran los que se conocen como pillow lavas o lavas en almohadilla. Son parte de lo que quiero mostrarles o decirles con esto, es que hay una porción del ciclo de las rocas que todavía no lo hemos visto, que nosotros los podemos ver, que nosotros los visualizamos, podemos ir y tocarlos, aún estando en el fondo del océano. Un buzo puede ir y sacar una muestra de este magmatismo del fondo oceánico. Y por supuesto también de lo que ocurre en la parte superficial, tomar una muestra de las rocas, ya sean volcánicas o sedimentarias, que están, no sé qué hay. Bueno, seguimos con los cambios del interior, las fuentes de energía. Decía, la teoría de tectónica de placa, cuando se suma a la geología, aporta una gran cantidad de datos y de evidencia y puede redondear mucho más la idea del ciclo de las rocas. Y acá entramos a considerar la cabeza, es decir, la cabeza, el pensamiento de alguien que se le dijo que era el padre de la geología y que es James Hutton. Miren, en el año 1726. Y él tiene una expresión que dice: no hay vestigios del principio y no hay una predicción de un fin. Este es un concepto del ciclo de las rocas. Al decir que tiene un comienzo y no se sabe cuál es el final, es porque es una circularidad. El Rico de las Rocas fue parte de una teoría que se llamaba el uniformismo, y esta cita famosa de Hutton se incluye dentro de la concepción de que las rocas se retoman, se aparecen y vuelven a recuperarse de otra manera y empieza. Pero este concepto se mantiene vigente hasta que aparece la tectónica de placas. Como les decía, en 1960, no es que aparezca, va creándose de a poco y se plasma con los modelos que aparecen en el año 60, que son publicados y empiezan a tener difusión.
que las placas se movían, que se fundían y que eran, consumidas y generando. Bueno, y acá tenemos un primer ciclo de la roca. Como es un ciclo, yo puedo empezar en cualquier lado. En general, en la geología lo hacemos empezar acá, con la roca fundida, con el magma. Con los datos que les voy a dar al último, quiero plantearle un interrogante sobre esto de la Tierra siempre fundida al comienzo. El magma va a dar rocas ígneas, que estas tienen un estado cristalino porque enfrían en el interior, después llegan a la superficie, generan los volcanes son destruidos, pero en el interior mismo la roca por presión y por temperatura puede pasar a un tipo de rocas que son las rocas metamórficas. Las rocas metamórficas, por la deformación que existe constante en la corteza terrestre, también pueden llegar a la superficie. Cuando se destruyen, generan un material que es transportado por ríos, el viento, los hielos, a las cuencas. La cuenca por excelencia es el océano, y forma un tipo de roca que son las rocas sedimentarias, que tienen una unidad de acumulación que se conoce como estratos. Las rocas sedimentarias, si siguen estando sometidas a presiones y temperaturas, se transforman en rocas metamórficas, y a su vez las rocas metamórficas, si siguen viajando a dimensiones de la corteza con temperaturas elevadas, se van a volver a fundir y van a dar así, y esa es la configuración del ciclo. Otro ciclo parecido, en donde tenemos roca fundida, que es el 9, puede pasar a enfriarse y por presiones y temperaturas formar roca metamórfica, puede llegar a la superficie y dar rocas volcánicas. La destrucción de las rocas volcánicas va a llevar a dar las rocas sedimentarias, y así conforma otro tipo de diseño, dimensión del ciclo de la roca. Ahora, ustedes piensan que yo les estoy dando estos datos y solo vemos lo que hay en la superficie. Y tomando la historia de Hutton, que es el que plantea la geología y el ciclo de las rocas, pues Hutton era un blasfemo, así era como lo trataban en ese momento, porque según la verdad geológica del momento la daba la Biblia, y él empieza a cuestionar los razonamientos entre comillas de la Biblia. Y él habla del tiempo profundo, que lo vamos a ver después, a qué se refiere con el tiempo profundo. En la Biblia era el único texto geológico que existía en ese momento, y hasta la Biblia, miren, decía que Dios creó la tierra y los mares el día sábado 22 de octubre del año 4004, antes de Cristo. Y hasta podría haber dicho antes de Cristo, y lo hizo a la siesta porque estaba más relajado. Yo no sé si les he dicho que Hutton era un mujeriego, no, creo que no les he contado eso, era un mujeriego. Y eso le marca la vida porque lo obligan a irse de Londres a Edimburgo, y tiene que trabajar en una granja, y en la granja tenía que hacerla rentable. Y hacerla rentable significaba recuperar los canales de riego, limpiar las zanjas de riego, y así empieza a observar que el agua que arrastraban los canales les llevaba el suelo, y el suelo era fundamental para poder establecer los cultivos. Entonces él empieza a razonar algunas cosas sobre lo que es el transporte de sedimentos y la acumulación de esos sedimentos. Uno de los problemas que tiene Hutton es con el granito, y es tomado esto de alguna manera con humor, por supuesto. El granito le genera un gran conflicto, pero lo que pasa es que en la Biblia y las creencias religiosas decían que la primera roca que fabrica Dios es el granito, y es la roca más estable, la roca más así de mayor contención. Es lo primero que se
que se y Hutton decía, no, no es la primera roca, es una de las tantas rocas, porque él pensaba en la circularidad de la formación de las rocas. Acá les muestro cómo era ya como a los 60 y tantos años Hutton, que es cuando él entra en grandes conflictos. Venía de una familia acomodada, por supuesto, porque por eso había llegado a estudiar matemáticas, química, física y algo de ciencias naturales. Y este es el afloramiento que le salva el pellejo de Hutton. ¿Por qué le salva el pellejo de Hutton? Él decía que José, el José, granito... Sí, se está por escucho. cortar, se está por cortar, así que dejemos abierta la pregunta para la reconexión, que es con el mismo link, por favor. ¿Ah? Así les queda. Bueno, tengo que hacer de nuevo la conexión entonces. Hay que hacer con el mismo link la conexión, por favor. ¿Sí? De acuerdo, Y nos conectamos inmediatamente. ¿Ah? En cuanto de acuerdo. se corte eso, nos conectamos.